Bien, hermano, vamos a entrar en esta parte que tiene que ver con el mensaje para hoy, que lo llamamos sermón, ¿no? Otros lo llaman reflexión, en fin. Homilía también recibe el nombre. Bien, hermanos, quisiera iniciar con una pregunta. ¿Qué es un vínculo? Un vínculo, ¿qué es eso? ¿Ah? Un vínculo. Es simple, es algo que nos conecta. Puede ser una conexión física, social, una conexión emocional. Puede referirse también a alguien que se une a un grupo, a una organización, ¿no? El vínculo es algo que liga. Y por eso hablamos de vínculo laboral, vínculo matrimonial y todas estas cosas que son importantes en la vida y que nos vinculan. Pero mire usted que aún así esos vínculos, que hay tantos, son humanos y por lo tanto susceptibles de romper. O sea, la gente rompe el vínculo matrimonial, rompe el vínculo laboral, rompe muchas cosas, ¿no? Pero hay un vínculo que nos une como hermanos en la fe. Es un vínculo perfecto. Colosenses 3:14. Vamos a mirar algunos versículos hoy, pero empecemos por Colosenses 3:14. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, una ciudad que se llamaba precisamente Colosas, así se llamaba la ciudad. Había una iglesia, Pablo escribe esta carta. Y en el capítulo 3, en el versículo 14, después de él haber hablado a la iglesia, muchas cosas que tenemos nosotros que hacer ahora que somos cristianos, él dice en el versículo 14 que además de los deberes, dice lo siguiente, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Ve? El vínculo perfecto que nosotros los hermanos en la fe en la iglesia tenemos y que es lo que nos une, que no puede faltar ni se puede romper. Si hay amor, hay paz. Si hay amor, hay justicia. Por eso es tan importante y la Biblia lo llama que es el vínculo perfecto. Bueno, resulta que hay intentos de romper ese vínculo que tiene la iglesia, ¿no? La generación en que nosotros vivimos hoy no es mejor que la generación que vivía cuando se escribió esta carta. Estas ciudades donde Pablo fundó estas iglesias eran ciudades muy paganas, muy difíciles. Ser cristiano ya era difícil. Y por eso él dice, tenemos un vínculo que nadie lo rompe si nosotros nos amamos. Pero si el mundo quiere romper ese vínculo. Hace años unos filósofos se inventaron una ideología política de izquierda que llamaron anarquía. ¿Qué es la anarquía? ¿Qué es la anarquía? Es la idea que nosotros podemos vivir sin normas, sin reglas, podemos vivir sin jerarquías, es decir, podemos vivir sin autoridad, sin gobierno. En Europa, los seres humanos, dijeron estos y filósofos idealistas, los seres humanos son tan buenos que deben aprender a vivir armoniosamente y no hay necesidad de reglas, ni de leyes, ni de autoridades. El ser humano lo que necesita es educarse un poco y él puede vivir armoniosamente. Claro, eso es un absurdo y una negación de la fe cristiana, porque la Biblia nos enseña que somos pecadores
y que por más que nos eduquen y nos digan, sea bueno, no vamos a hacerlo. Porque nuestro corazón es corrupto. El único que puede cambiar el corazón nuestro es Jesucristo. Pero está esa filosofía por ahí. Y esa idea ha permeado nuestra generación y las iglesias. ¿Cómo le parece? Entonces hoy en día tenemos una anarquía eclesiástica. Es decir, hay una como anarquía en las iglesias. Ahora, ¿qué pasa cuando hay anarquía eclesiástica? Eclesiástica quiere decir iglesia, ¿no? Bueno, hay anarquía eclesiástica cuando no se acepta la verdad total que está en Cristo. Cuando no hay un sometimiento a la santa palabra de Dios y a sus mandamientos. Entonces hay personas que leen la Biblia y dicen, bueno, pues yo creo eso y acepto eso, pero esta otra parte no tanto. Y ese espíritu de anarquía está muy extendido en nuestro mundo hoy. Y por eso es que hay personas que, como dice la Biblia, creyendo ser sabios, se hacen necios cuando se inventan esas cosas. Ahora, eso lo sostienen algunos a veces también con la Biblia. Hay anarquistas en las iglesias. Y hay algunos que dicen lo siguiente. Dicen, es que la anarquía es bíblica. ¿Cómo así? Sí. Y dicen, miremos Jueces 21:25. Vamos a mirar. Jueces 21:25. Jueces 21:25. Ahora, leámoslo primero. Jueces 21:25. Yo creo que usted ha leído Jueces alguna vez, o al menos alguna parte, porque ahí está todo lo de Sansón, que nos gusta tanto, Gedeón, y toda esa gente importante, ¿no? Pero dice aquí al final, dice, en estos días, ¿cuáles días? Los tiempos de los jueces. Durante el tiempo de los jueces. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces los anarquistas cristianos dicen, mire, no hay necesidad de rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Nosotros los cristianos podemos hacer, ya sabemos lo que hay que hacer, podemos hacer lo que bien nos parece, ¿verdad? No hay necesidad de autoridades ni nada de este asunto. Pero lo que no leen es que el tiempo de los jueces fue un tiempo terrible donde el pueblo de Dios pecó mucho. Precisamente por eso, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Ese es el problema. Y entonces cundió fue la anarquía. ¿Y qué es lo que pasa hoy, hermanos? Que en nombre de la libertad cristiana, porque es que ese es otro asunto de hoy en día, ¿no? Se habla mucho de la libertad. Pero también en nombre de la libertad cristiana se dice que como cada individuo es valioso ante Dios, y como yo ahora soy libre porque Dios me ha hecho libre, tengo mis derechos naturales y no acepto ninguna autoridad sobre mí. Y algunos tienen una creencia, los que son anarquistas, dicen que existe una sola fuente de autoridad a la cual los cristianos son responsables, solo a esa fuente, el Evangelio. Y entonces ellos rechazan la idea de que haya autoridades humanas, gobiernos humanos, ¿no? Y se oponen también a la autoridad en la iglesia. Es decir, se creen tan responsables que no necesitan de nada que los normatice o que les diga algo. Ellos creen que todos los individuos
tienen comunión directamente con Dios, y todos podemos bajo Dios hacer lo que está bien y no necesitamos de ninguna iglesia. Y usan versículos fuera de contexto. Por ejemplo, algunos llegan y además de ese de Jueces, por ejemplo, Hechos 4:19. Miremos Hechos 4:19. En Hechos 4:19 es cuando a los apóstoles, a Pedro y Juan, los amenazaron, los castigaron por predicar el Evangelio. Y ahí en Hechos 4:19, ¿qué encontramos? Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, después de que los habían azotado y les habían dicho, les prohibimos para poder soltarlos de la cárcel. Ellos dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Ve? Y en otra parte también ellos dijeron, es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Entonces los anarquistas dicen, ¿si se da cuenta? Que los cristianos pueden obedecer solamente lo que dice el Evangelio, no necesitamos de las autoridades. Pero eso es una interpretación equivocada, porque en Romanos Pablo dice, sométase toda persona a la autoridad establecida por Dios, porque no hay autoridad que no haya sido establecida por Él para ordenar nuestra sociedad. A nosotros no nos pueden dejar libres para que hagamos lo que queramos. No estamos en el tiempo de los jueces. Tenemos que someternos a las leyes. Ahora que un gobernante es malo, tiene que dar cuentas a Dios y a nosotros también como pueblo si la cosa no funciona. Pero ese es un asunto que ahorita no lo podemos tratar. Pero ¿cómo sacan versículos para justificar sus ideas? Toda esa situación que acabo de decir ha traído unas consecuencias funestas para la iglesia. Todo eso ha traído otra cosa que se llama hoy el individualismo. Yo no sé si ustedes han oído. El individualismo. ¿Qué es eso? Bueno, el individualismo corrompe la fe cristiana. ¿Cómo es una persona, cómo es el individualista? ¿Cómo es una persona que es individualista? Es la persona egoísta, que solo vive para ella misma, que ella se cree que ella misma es su propio juez. Las reglas las dicta ella. Ese es un individualista. Dice que nadie se meta conmigo. Yo no me someto sino a Dios, si es que es cristiano, ¿no? Y por eso fue que muchos acuñaron un nombre para esas personas. Algunos los llaman un cristiano solitario. También algunas iglesias en los Estados Unidos lo llaman un llanero solitario. Un cristiano solitario es una persona que dice creer en Cristo y se considera creyente, pero no es miembro de ninguna iglesia. Porque dice que él no necesita de ninguna iglesia, ¿no? Y tenemos algunas personas diciendo que no hay necesidad entonces de ninguna iglesia. Mi relación con Dios es directa y no necesito de ninguna autoridad espiritual. Y esa manera de pensar está dividiendo las iglesias. Aquí han llegado familias enteras que dicen, uno le dice bienvenido, ¿y usted de dónde viene? No, yo no tengo iglesia. ¿Y entonces cómo hace para cumplir el mandato? Yo leo la Biblia en mi sala con mis hijos y oro a Dios. Tenemos acceso directo a Dios. No necesito un anarquista, ¿no? Y entonces vemos que las iglesias están en ese problema. Todas estas son ideologías ajenas
a lo que dice la Biblia, porque cuando uno estudia la Biblia, especialmente Hechos, uno se da cuenta que eso no existe. No hay un cristiano solitario en ninguna parte del Nuevo Testamento. Lo que vemos es una comunidad de personas unidos en el amor, el vínculo perfecto, y unidos en la fe, que tienen una esperanza. Y vamos a mirar rápidamente algunos versículos para sostener eso. La Biblia no aprueba a un cristiano individualista que piensa así. Hechos 1:13, por ejemplo, Hechos 1:13, que es el libro del desarrollo de la iglesia, ¿no? Desde sus comienzos. Hechos 1:13, ¿qué dice? Dice, después de la resurrección de Jesús, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una comunidad en el vínculo perfecto, ¿verdad? También ahí adelante en 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí no dice que Pedro estaba por allá solitario y que Juan por allá en otra parte y por allá otro en otra parte pensándolo. También 2:42. ¿Cómo eran los primeros cristianos, las primeras iglesias? Dicen, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así eran los primeros cristianos, perseveraban, unánimes, juntos, ¿no? Y también, ahí más adelante, 4:32, dice, 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Una comunidad en el vínculo del amor. Por eso decimos entonces que esa idea de individualista lo que hace es romper la unidad de las iglesias. Segundo aspecto que quiero que miremos, otra cosa que dicen los anarquistas es, no hay necesidad de ser miembro de la iglesia. Y con esa enseñanza, las iglesias ni siquiera hoy en día enseñan el significado de ser miembro de la iglesia de Cristo. Y como nosotros venimos del catolicismo, donde uno el domingo le da por ir a misa y uno va al 20 de julio. El siguiente domingo se despertó trasnochado y dice, no, yo no voy a misa. El siguiente domingo dice, no, yo voy a ir a la porciúncula. Y entra allá, escucha un poco de oraciones y nadie lo conoce, nadie sabe nada, no le importa nada. Entonces nosotros andamos con ese problema de la membresía, la ignorancia. No ven la iglesia como una comunidad que está para servirse los unos a los otros, que está unida desinteresadamente, que tiene una misión y que tiene un ministerio, ¿verdad? Entonces el anarquismo y el individualismo no acepta ser miembro de la iglesia. Aquí, y hay que ser miembro de la iglesia para uno comprometerse. Un cristiano, un llanero solitario aquí no funciona. No funciona. Bueno, otra cosa. Una cosa que llamamos el aislacionismo social. Yo lo puse así, pero se le puede llamar también el aislacionismo eclesiástico. Porque esas personas no ven ninguna necesidad de unirse a una iglesia local. Por lo que ya dije.
yo no tengo la obligación de unirme a ninguna iglesia, dicen algunos. Mi relación es personal entre Dios y yo, y es suficiente. Y no ven la iglesia como una institución ordenada por Dios. Claro, también son ignorantes de la Biblia porque ahí está. ¿Y por qué no ven la iglesia con esa importancia? El asunto, hermanos, es que todo tiene una causa, ¿no? En estos días he estado escuchando algunos historiadores que dicen la problemática de nosotros los colombianos tiene una causa. Y entonces los historiadores van a las causas primeras y empiezan a desarrollar el ovillo, como dicen, hasta que llegan aquí. Por eso es que estamos así. Resulta que ha habido una mala interpretación de un principio bautista histórico. La iglesia bautista en el mundo ha tenido unos principios, y hay un principio bautista histórico que se conoce como el sacerdocio de todos los creyentes, ¿no? Hasta el siglo XVI, la Iglesia Católica había enseñado que si yo quiero tener acceso a Dios, tengo que primero ir al sacerdote. Yo no puedo orar a Dios por mis problemas, voy al sacerdote para que Él me represente ante Dios y ore por mí. Hasta el siglo XVI. Y Lutero entonces dijo que el asunto no era eso, no era así. En la iglesia todos somos sacerdotes, dijo él. ¿Y eso qué significa? Ya no necesitamos de sacerdotes humanos al estilo católico romano, que era el único que podía representarnos ante Dios, sino que todos los creyentes somos sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Miremos, Apocalipsis 1:6. El Apocalipsis es la revelación final de Cristo, la profecía final, el último de los profetas, ¿no? El Señor. Ya no hay más profetas. El que salga por ahí hablando de eso está equivocado. ¿Y qué dice aquí el Señor Jesucristo en persona aquí? Dice, a nosotros nos dice lo siguiente, podemos leer desde el 5, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Aquí la Biblia dice que en razón del sacrificio de Cristo, Él es ahora nuestro sumo sacerdote, el perfecto sacerdote. Eso lo explica Hebreos, pero nos ha hecho a todos también sacerdotes y reyes. Hermano, eso es un privilegio impresionante. Yo no sé si nosotros nos hemos apropiado de eso, de entender que soy ahora un sacerdote, un rey con Cristo. Eso somos ahora. Todo santo, todo cristiano ha tenido esos privilegios que se los dio el Señor. Pero resulta que eso fue mal interpretado desde el siglo XVI, desde la Reforma. Porque algunos llegaron a pensar lo siguiente: bueno, si yo soy sacerdote, ahora puedo hacer y creer lo que yo quiera. Así que empezaron a pensar así, de esa manera: ya no necesitamos de nadie más. Ya no necesitamos tampoco de pastores, ni siquiera necesita de la iglesia, porque yo tengo ahora acceso directo a Dios a través de Jesucristo, lo cual es cierto, que Dios nos ha dado ese privilegio. Pero empezaron a pensar que ya no hay necesidad de nada más, ¿no? Pero lo que la doctrina significa aquí es que usted es un sacerdote no para vivir como el llanero solitario, sino que usted es un sacerdote en una comunidad de creyentes,
y que tienen un compromiso y que deben estar alerta para mantener a su congregación en la fe que Dios nos ha dado, como dice Judas, en la doctrina de la fe que hemos recibido de los apóstoles y de Cristo mismo. Entonces, hermanos, a cada uno de nosotros Dios nos ha hecho eso, reyes y sacerdotes. Pero eso no es para que usted piense que como ahora es un sacerdote y no necesita de pastores y no importa lo que crea, sino que eso es más bien para entender que usted pertenece a un grupo de creyentes fieles unidos en una comisión que se llama la iglesia. Es así. Entonces, eso es supremamente importante. Ahora, como sacerdote, Dios le ha dado autoridad para presentarse ante Él y orar por sus hermanos y también por el mundo. Antes de la reforma no, eso no. Los sacerdotes eran gente especial. Ahora no, usted puede ir a Dios y orar por sus hermanos, orar por el mundo para que se convierta. De manera que el sacerdocio universal no es un individualismo religioso, es todo lo contrario, es una comunidad que se presenta delante de Dios. Y eso tiene que ver entonces con la unión con Cristo, la dependencia de las Escrituras, la comunidad de los santos, donde entendemos que en la iglesia nos servimos los unos a los otros, oramos los unos por los otros, nos ayudamos los unos a los otros. No hay espacio para un individualismo, ¿no? Pero algo más, todo ese problema ha traído también el desconocimiento de la disciplina, porque un anarquista rechaza la rendición de cuentas y la disciplina en la congregación. Entonces el anarquista dice, yo respondo es ante Dios, no ante la iglesia. ¿Con qué derecho la iglesia me va a disciplinar a mí? ¿Qué derecho tiene el pastor para venir a decirme a mí aquí cómo debo vivir? Respétenme y no se metan en mi vida privada. ¿Qué es eso? Individualismo, anarquismo y lo que estamos examinando acá. Y otra cosa más, eso ha producido un menosprecio de la autoridad de la iglesia. Entonces la iglesia se ve como una organización religiosa a la cual puedo pertenecer o no puedo pertenecer, si yo no quiero. Y no tiene ninguna autoridad sobre mí, y menos los pastores. Entonces se rechaza la autoridad de la iglesia que Cristo ha establecido para las congregaciones locales. Pero la Biblia dice, en Hebreos dice, obedezcan a sus pastores, porque ellos les están predicando la palabra de Dios, se preocupan por usted y tienen que dar cuenta ante Dios. Ese es el asunto. Además hay que someterse a la iglesia. Recuerden las palabras de Jesús a Pedro, que fue mal interpretado también cuando el Señor le dijo, yo te digo que tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Eso qué quiere decir? No es que le está convirtiendo a Pedro en el Papa, es para todos los cristianos. La iglesia tiene las llaves del reino. ¿Cómo es eso? Ella tiene la autoridad para predicar y abrir las puertas del reino de los cielos a todo aquel que se arrepiente y crea en el Evangelio. Pero también tiene la autoridad para cerrar las puertas del reino a los que no son dignos, a los que no se quieren someter a Cristo. Ese es. Y también eso ha traído el problema de que el evangelismo es un evangelismo centrado en el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Existe la falsa idea de que la iglesia es para satisfacer mis necesidades. Y eso se predica. La iglesia está para satisfacer mis necesidades.
Dicen que las personas tienen todos los derechos, pero no se dan cuenta que también tienen deberes para con la iglesia del Señor. Y no ven la iglesia como un lugar de encuentro con Dios para adorarle y obedecer sus mandamientos, sino como un lugar de diversión. ¿Sí? Un lugar donde se entretienen, saltan, cantan, ríen. Y por supuesto es un espectáculo. Por lo tanto, si no van a la iglesia, no pierden mucho, solo dejaron de divertirse un poco, porque eso es la iglesia para ellos. De tal manera, hermano, que último punto es nuestra doctrina bíblica bautista enseña otra cosa. Está en contra del individualismo radical. Usted no puede convertirse en un creyente solitario que dice yo me reúno en la sala de mi casa y para eso tengo la Biblia y Dios está en todas partes. Soy libre y nadie me puede imponer normas. Eso es anarquía espiritual. Y el que piensa así no tiene que pedirle perdón a Dios. Está equivocado, no ha leído bien la Biblia. Y está dejándose convencer por el mundo. Y el apóstol Pablo dijo, no se conformen a este mundo. Cuidado con las cosas que enseña este mundo. Y los medios y la televisión y los libros y todas estas ideas que están contra la palabra. Y termino con esto. Mire, los verdaderos discípulos son un cuerpo. Eso dice la iglesia. Miremos algunos versículos rápidos. Juan 17:20. Juan 17:20. Aquí está el Señor orando antes de ir a la cruz. ¿Y sabe qué dice el Señor aquí? Mas no ruego solamente por estos, o sea, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor quiere que la iglesia esté unida. Esta iglesia, la nuestra, por ahora. La palabra nos enseña cómo debe ser el gobierno de nuestra iglesia. Efesios 4:11. ¿Cómo la iglesia tiene que gobernarse? Efesios 4:11. ¿Qué dice ahí en Efesios 4:11? Dice que Jesucristo, en los versículos anteriores, dice que Él fue a la cruz, murió, resucitó. Y luego en el versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Dios nombró los apóstoles, Jesucristo, que ya murieron. A otros profetas, que eso es una cosa que hay que investigar ahora mucho, porque cualquiera sale con el cuento que Jesucristo va a venir mañana, o que va a venir el 30 de diciembre. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es el Señor el que los ha nombrado. ¿Para qué? Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a los cristianos, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigue hablando ahí. El Señor puso pastores a gobernar la iglesia. Los anarquistas dicen que no. Ahí mismo en Efesios 4:11 también, un poco más adelante, dice que como cuerpo la iglesia tiene que crecer a la madurez. Ahí donde ya acabamos de leer. El 13 ahora, el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque la meta es que cada día seamos mejores, que el Espíritu Santo nos transforme y cada día seamos más como Cristo y más ensamblados en la iglesia, ¿no?
Y el 14 dice, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea la iglesia, nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso dice la palabra. Y una última lectura es, como cuerpo de Cristo reconocemos un liderazgo. Hechos 20:28. Hechos 20:28. ¿Qué pasa en Hechos 20:28? El apóstol Pablo va a partir de un lugar que se llama Mileto, donde va a ser apresado, luego llevado a Roma para ser juzgado. Pero él se reúne con los pastores de esa región que están por ahí cercanos, los cita a los pastores. Y aquí en el 28 les dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros mismos, por vosotros, o sea, abran los ojos, tengan cuidado, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, es decir, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Nosotros los pastores estamos llamados a tener los ojos abiertos a ver y cuidar el rebaño de Dios, porque Dios me va a llamar a cuentas de ese pastorado. Bien. Recuerden que el apóstol Pedro también escribió, ya como conclusión a esto, en Primera de Pedro 2:21. ¿Qué dijo él? Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:9. Apunté mal la cita. Primera de Pedro, segunda. Primera de Pedro 2:21. 2:9 es, Primera de Pedro 2:9. Apunté mal la cita, pero ya está. Dice así: mas vosotros, ¿a quién se está dirigiendo el apóstol? A nosotros, a la iglesia. Sois linaje escogido, un pueblo escogido, real sacerdocio, otra vez. Por eso los reformadores se aferraron a eso, ¿no? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sigue hablando de eso, ¿no? El amor es el vínculo perfecto. Si hay amor entre nosotros, la iglesia permanecerá. Pero si entra el diablo y nos tienta y empezamos con competencias, con quién es el que manda más, con quién es el que aquí, el que allá, este me gusta, este no me gusta, eso es una cosa terrible. El apóstol Pablo también escribió algo en Gálatas 5:13, último versículo de esta mañana. Gálatas 5:13. Dice lo siguiente: porque vosotros, o sea la iglesia, nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Sí, ahora somos libres, claro, de la ignorancia, de la superstición, de todo lo que habíamos sufrido del pecado. Pero hay una cosa ahí, dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, o sea, para el pecado, sino servíos por amor los unos a los otros. Usted es libre en Cristo, pero no para hacer lo que quiera.
No, para agradar a Dios y servir en la iglesia, ¿verdad? No para el individualismo ni el egoísmo. Somos sacerdotes el uno para el otro. Podemos interceder ante el trono de la gracia los unos por los otros. No olvidemos nunca que somos el cuerpo de Cristo. Si usted no entiende eso, va a ser muy difícil que ame y respete la iglesia. Y finalmente, hermano, como dije hace un momento, la palabra nos dice: no se conformen a este mundo. Debemos estar vigilantes, porque surgen nuevas ideas y engaños, como los que vimos hace un rato, ¿no? No siga las nuevas ideas que van llegando. No se deje engañar por el diablo. Él quiere destruir la iglesia, es decir, nos quiere destruir a usted y a mí. Mantengámonos firmes en la doctrina de fe que el Señor Jesucristo nos dejó y que está aquí en el Nuevo Testamento. Firmes ahí. Y Pablo dijo: examínenlo todo. Cojan lo bueno y rechacen lo malo. O no se dejen convencer así tan fácil. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por este tiempo que tú nos has dado. Tu palabra dice: no nos conformemos a las ideologías y a las filosofías de este mundo pagano. Somos tu pueblo, real sacerdocio, nación santa. Debemos vivir conforme al llamamiento que tú nos has hecho, a ser santos y fieles a la doctrina de la palabra, la sana doctrina. Padre, perdónanos nuestros pecados y cualquier cosa que hayamos hecho. Si estamos en un camino confuso y equivocado, perdónanos y tráenos a Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Permite, Padre, que los que estamos aquí hoy seamos usados en esta ciudad para llevar este evangelio de la verdad a todo lugar. En el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén.